¿qué gastos me puedo deducir si tengo un inmueble alquilado? Esta pregunta me la habéis hecho en múltiples ocasiones y hoy quiero pues, coger la ley del IRPF, el artículo 23 concretamente, y vamos a ir viendo punto por punto, espero que no se me haga tampoco muy extenso el vídeo, vamos a ir viendo punto por punto cuáles son esos gastos deducibles y voy a daros una explicación lo más breve y concisa posible para que lo tengáis todo claro, ¿vale? Y voy por el artículo 23 básicamente porque no quiero que se me olvide ninguno, ¿eh? Se me puede quedar alguno en el tintero si lo digo de memoria y no quiero, ¿no? Bien, veréis, hay muchos, que es un poco a raíz de lo que os comentaba ayer en el vídeo, ¿no? De esa discrepancia de bases que podía haber entre los rendimientos del capital inmobiliario y los rendimientos del capital mobiliario, ¿no? Y porque unos tributan en la base imponible general y otros tributan en la base imponible del ahorro, a gravámenes en muchos casos diferentes, ¿no? Bien, el primero de los gastos derivados del arrendamiento de inmuebles que tenemos que tener en cuenta es el gasto de intereses, ¿vale? Los gastos de financiación que se generen pues, de un préstamo hipotecario que pueda ir ligado directamente al inmueble, ¿no? Entonces, imaginaros que tenéis una casa alquilada y esa casa pues os habéis apalancado en una hipoteca para poder adquirirla. Bien, pues los intereses derivados de esa hipoteca serán gastos deducibles, con un límite que luego vamos a ver, que es un límite que va entre comillas, sumado o añadido a los gastos de reparación y conservación. ¿De acuerdo? Bien. En segundo lugar, tenemos efectivamente los gastos de conservación y reparación de los bienes generadores de los rendimientos, ¿no? En este caso, pues el inmueble, ¿no? O sea, cualquier gasto que se necesite o sea necesario para reparar o conservar el inmueble será un gasto deducible. Como os digo, la suma de los gastos derivados de la financiación, esos intereses, y los gastos de reparación y conservación no pueden en ningún caso superar los rendimientos íntegros de ese inmueble, ¿de acuerdo? Entonces los rendimientos íntegros, como os explicaba en el vídeo de ayer, son los ingresos derivados de las rentas del inmueble, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos ese límite añadido a intereses más gastos de reparación y conservación. Mucho cuidado en estos últimos gastos porque no es lo mismo la reparación y conservación que una mejora, vamos a decirlo así de una forma sencilla, ¿no? Porque las cantidades que se destinan a ampliación y mejora de bienes inmuebles no son gastos que se puedan imputar como tal directamente, sino que van a ser gastos vía amortización, es decir, van a formar mayor parte del valor del inmovilizado, en este caso del inmueble, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿cómo se van a llevar a gastos? ¿En el propio ejercicio en el que se incurren? No. Sin embargo, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a aumentar el valor de adquisición del bien y, lógicamente, como va a haber un gasto que luego veremos que es la amortización, al tener una base de amortización más elevada, se irá llevando a gastos conforme a la depreciación, ¿de acuerdo? O a la depreciación que teóricamente está considerada por las tablas fiscales, ¿no? Bien, en tercer lugar, bueno, pues tenemos tributos y recargos no estatales, tasas, recargos estatales siempre que tenga, incidencias sobre los rendimientos, no tenga carácter sancionador. Bueno, teóricamente, pues, por ejemplo, IBI, ¿no? El impuesto de bienes inmuebles, las típicas tasas de limpieza, basuras y alumbrado, pero bueno, sobre todo el impuesto de bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Que es quizás la mayor referencia dentro de este punto. Entonces, lo que paguéis de IBI del inmueble, lógicamente, será gasto deducible, ¿vale? Bien, luego tenemos la propia amortización del inmueble, lo que antes os comentaba, que teóricamente, pues bueno, el porcentaje de aplicación sería el 3%. Esto de la amortización, bueno, esto es otra cosa que me da para escribir un libro. Tampoco quiero abrir aquí un melón en mitad del vídeo porque se me puede extender demasiado, pero lo que os decía, ¿no? Al final, un gasto de amortización normalmente va ligado a una depreciación del activo que teóricamente se está amortizando, claro. Aquí va, bajo mi punto de vista, pues bueno, que entender que los inmuebles se deprecian es difícil de entender. Pero bueno, para un incentivo fiscal que nos dan, entre comillas, pues vamos a tratar de respetarlo, ¿no? Solo faltaba. Bien. Claro, aquí ya nos pararíamos a analizar sobre qué teóricamente no sería la aplicación de ese 3% de amortización, bueno, que en principio sería sobre el mayor de dos valores, coste de adquisición, bueno, pues en este caso el valor catastral excluido del valor del suelo. Bueno, ya os hablaré específicamente sobre esto, ¿vale? Porque como os digo, esto da para abrir un melón cada vez que vamos punto por punto, con lo cual, bueno, se me iría si no a un vídeo de 45 minutos y tampoco es la idea, ¿no? Es que os quedéis con lo más importante de cada uno de los gastos deducibles de los rendimientos que estamos comentando, ¿no? Los rendimientos del capital inmobiliario. Bien,
Aquí habla también de las cantidades de vengadas por terceros en contraprestación directa o indirecta o como consecuencia de servicios personales tales como administración, vigilancia, portería o similares, ¿no? Pues obviamente servicios prestados por terceros, que en este caso pues serían deducibles también. Lógicamente la vigilancia o la portería sería pues lógicamente gasto deducible, ¿no? A todos los efectos. Los ocasionados por la formalización del contrato y los de defensa de carácter jurídico, ¿no? Pues oye, pues pagáis a un asesor, a un abogado, a una inmobiliaria, pues para que formalice un contrato de arrendamiento, ¿no? Para tener el inmueble alquilado y lógicamente eso conlleva un coste, ¿no? Bueno, pues ese gasto efectivo es deducible a todos los efectos, ¿no? Luego habla aquí de los saldos de uso cobro, tampoco me quiero meter mucho con ello por lo mismo, ¿no? Pero teóricamente son deducibles siempre que esta circunstancia quede debidamente justificada, ¿no? Es decir, se entiende que cuando han pasado al menos 6 meses o el deudor está en una situación concursal, teóricamente pasa a ser gasto deducible, con lo cual si vosotros habéis tenido una insolvencia, por ejemplo, o no os han pagado, mejor dicho, ¿no? No os han pagado el mes de enero, febrero y marzo, pues teóricamente en la declaración de la renta, cuando haya que hacer la imputación de gastos, como hay 3 meses por los cuales ya han pasado más de 6 meses desde que teóricamente se generó el impago, pues podríais deducir el gasto, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues importes de primas de seguros, lo típico, ¿no? Seguros del hogar que tengáis contratado, responsabilidad civil, etcétera, 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 pues lógicamente también serán gastos deducibles porque son necesarios, ¿no? Para la obtención de los ingresos en todo caso, ¿no? Las cantidades destinadas a servicios, suministros, luz, agua, teléfono, etcétera, ¿no? Luego, bueno, hay otras particularidades, pero como os digo, no voy a comentarlas. Yo creo que es más que suficiente con lo que os acabo de explicar. Más adelante, probablemente os pueda explicar más a fondo el tema de la amortización y concretamente el gasto de reparación y conservación, que considero que es muy importante esta diferencia, ¿no? Saber qué es reparación y conservación porque se haga de forma recurrente o que se considera una mejora o una ampliación del propio inmueble para ver qué realmente es gasto del propio ejercicio fiscal o qué gasto es vía amortización del propio inmueble, ¿de acuerdo? Hablaremos sobre ello, es muy interesante los rendimientos son muy interesantes los rendimientos del capital inmobiliario, son relativamente fáciles, ¿no? Cuando hablemos sobre rendimientos del capital mobiliario vamos a complicarlo todo más, no por el capítulo de gastos, porque realmente poco tiene, más allá de la administración o custodia de valores que generen esos propios dividendos, sino, pues, por ejemplo, el cálculo de los diferentes rendimientos derivados pues, de rentas vitalicias, etc, etc, ¿no? Eso ya hablaremos sobre ello que tiene tela. No creo que sea tanto de vuestro interés, pero sí, desde luego, el saber muy bien cuáles son los gastos deducibles en sede del IRPF de los rendimientos del capital inmobiliario va a ser para vosotros de máxima utilidad, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengáis, cualquier comentario que queráis hacer, no dudéis en ponerlo debajo de la publicación o en mandármelo por mensaje directo y trataré de contestaros lo antes posible. Muchas gracias, como siempre, por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.